Saludos. Titulamos este vídeo Cosmos Tierra Toroide. Descripción breve 2. Cosmos Tierra Toroide número 106. Hacemos este vídeo a fecha de 14 de mayo del año 2021 en situación que podemos decir crítica, y eso nos hace a nosotros pues tener una actitud de premura, es decir, de sacar vídeos que consideramos importantes para el discernimiento, porque no sabemos el tiempo que pueden estar disponibles. También nosotros por eso mismo estamos simplificando y consideramos que esta situación es una oportunidad en dos sentidos. Una oportunidad general de que una gran parte de las personas que no han perdido el sentido común o el discernimiento, pues aprendan y vean lo que siempre ha estado oculto, porque la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Eso y esa frase sí la consideramos correcta. Y también nosotros, en relación con esta oportunidad, pues queremos en estos vídeos finales, que serían unos 4 o 5, pues hacer un resumen que dé una idea general, porque como son más de 100 vídeos, pues la persona podría perderse. Entonces nosotros recomendamos que la persona que empiece a escuchar pues esta teoría, o incluso que recomiende sobre todo pues estos últimos vídeos en los cuales nosotros estamos haciendo un resumen simplificado. Y también queremos, en relación con la palabra oportunidad, pues dar oportunidad a las personas de habla inglesa, que sabemos que también existen grupos que están adheridos o están más, podemos decir así, más conformes con esta teoría, que es la teoría de la Tierra cóncava. Por eso nosotros pues estamos también estos últimos 4 o 5 vídeos que hacemos un resumen, también ponemos pues una traducción utilizando un traductor automático que podría facilitar a las personas de lengua inglesa, porque teniendo esta idea de estos vídeos, pues por supuesto pensamos que cada cual pues podría después avanzar en su comprensión de esta realidad. Nosotros, en relación con este vídeo concreto, tenemos que decir que pretendemos hacer pues unos 3 o 4 puntos fundamentales queremos destacar, o tópicos, y sobre todo relacionados con la dinámica, con el movimiento, que es algo más complicado de llegar a su comprensión. Entonces son unos 3 puntos, y sobre todo 2, porque el tercero lo vamos a desarrollar sobre todo en el vídeo siguiente. Queremos destacar las siguientes ideas o tópicos. Idea primera, que la creación realmente consiste en una separación. La fuente separa una parte de ella misma mediante impulsos o pulsos que nosotros llamamos pulsaciones, y que todos estos pulsos se establecen de modo dual. Por eso nosotros vamos a hablar de la primera y de la segunda pulsación. Todo esto son, podemos decir así, un resumen. Las personas pues que estén siguiendo estos vídeos, pues simplemente pues esto será un recopilatorio, pero deben de entender por qué nosotros tenemos que hacer precisamente este recopilatorio para facilitar una comprensión inicial. Y otro tópico que queremos desarrollar es que, y siguiendo con ideas ya anteriormente expuestas, es que los impulsos tienen que ser duales y son pulsaciones, y que consisten en giros opuestos y simultáneos, que se concretan en esferoides, vórtices, polos, que parten y confluyen en un centro fuente, es decir, parten de la fuente y retornan a la fuente, y que nosotros no podemos percibir de modo directo la simultaneidad de estos dos movimientos, no lo podemos percibir de modo directo, pero de modo indirecto podemos llegar a su comprensión. Y nosotros el tercer punto tópico pues lo vamos a desarrollar en el siguiente vídeo, para que la persona entienda realmente por qué no podemos percibir que, por ejemplo, nuestro esferoide que pisamos, tierra o concavidad, pues también se mueve
al mismo tiempo que se está moviendo pues el esferoide cielo, que ese sí tenemos más constancia porque vemos el Sol que realiza un movimiento de este a oeste. Pero el movimiento precisamente de la concavidad o de nuestra Tierra que pisamos, para que nos entiendan, pues esos dos movimientos no los podemos nosotros percibir de modo directo, y eso lo desarrollaremos sobre todo en el vídeo siguiente. Entonces nosotros vamos a ir rápido porque esto es simplemente pues un recordatorio, pero que lo consideramos importante, sobre todo para iniciar, para que la persona que se inicia pues en esta serie. Tenemos que decir que hablar del impulso o la pulsación inicial creativa, que como acabamos de decir, la fuente que puede estar representada por este círculo, pues la fuente crea separando de sí pues una parte de ella misma, formando dos vórtices polos, y esta separación se realiza un movimiento desde dentro hacia afuera. Al mismo tiempo que ella crea los dos vórtices polos que también tenemos aquí, pues ella misma se modifica, porque entonces este color más oscuro vemos que también se ha modificado. Por eso somos partícipes realmente con esta fuente creativa, y ese es el primer movimiento, porque estamos analizando los movimientos, y en ese primer movimiento, si se entendiese bien, pues nosotros lo hemos expuesto en vídeos de una serie Secretos Secretorum 3, Origen, GSP01, es uno de ellos, porque es muy importante y queremos que la persona, si no llega a comprender bien esto que nosotros decimos aquí y estamos exponiendo, pues realmente podrá alcanzar una comprensión más completa. Entonces, ver y comprender que un polo y todo se crea en dualidad, uno a expensas del otro, y eso lo hemos expuesto nosotros en relación con el aspecto de la densidad o de la sutilidad, entre comillas, de tal modo que hemos expuesto aquí para dar una representación que esto inicialmente veremos que todos estos puntos en una fuente inicial estarían totalmente equilibrados, pero si ella realiza precisamente una condensación de una serie de sus puntos para realizar esto que decimos la primera creación, pues esa condensación, como están viendo aquí en los puntos que se han unido y se han puesto más juntos unos de otros en azul, pues paralelamente y simultáneamente pues han creado precisamente un espacio más sutil. Lo denso azul ha creado un espacio más sutil, de tal manera que ese movimiento inicial crea esos dos polos, pero uno a expensas del otro, totalmente dependientes, podemos decir. Por eso mismo, lo masculino que podemos representar aquí por esta mayor condensación, pues se crea a partir o a expensas de lo femenino, y son inseparables. El que entienda esto, pues entenderá realmente el fondo de la cuestión de, podemos decir así, de la mecánica creativa. Entonces también queremos que en esta misma lámina o diapositiva vean que aunque son uno a expensas del otro, no son exactamente iguales, porque aquí tenemos ese mismo movimiento. Desde un centro se crean el polo masculino y el polo femenino, pero fíjense que todo es uno a expensas del otro, incluso el movimiento. El movimiento de estrógiro pues tiene que ser el otro movimiento levógiro, y fíjense que incluso la forma física pues es mayor, podemos decir, o más abarcante la femenina, porque la masculina ha salido de ella, ha sido separada. Por eso precisamente, por ejemplo, últimamente pues la élite pues nos dice que la Tierra tiene forma de pera, es decir, que por la parte inferior es más ancha, y no están equivocados, porque al mismo tiempo si comprueban en lo que se llaman los Star Trails, y verán que el círculo o polo que se forma alrededor de Polaris pues está más definido y es más pequeño en esa definición que el polo que se está formando alrededor de Sigma Octantis, que es mayor, y eso es precisamente por esto que estamos viendo aquí. El polo femenino es, podemos decir así, más englobante que el polo masculino, porque ha sido separado el polo masculino del polo femenino, y eso se comprueba también a efectos concretos y físicos en el aparato sexual o genital de la mujer y del hombre. El aparato genital de la mujer pues envuelve cuando existe una unión, pues envuelve al masculino, por tanto es más abarcante, podemos decir, pero los dos son totalmente realizados
de modo inseparable y uno a expensas del otro. Vean que todo concuerda en esta realidad y llegamos a comprender realmente desde lo mayor que es el cosmos hasta detalles como estos que estamos nosotros hablando. Entonces, desde ese eje central, pues la fuente emite estos dos polos y los emite también, y empleamos ahora la palabra éter, que serían como las manos invisibles de la fuente. Por eso el éter es lo más sutil de lo sutil y por eso lo hemos puesto aquí un espacio vacío, a raíz del cual se forman esos dos polos. Por tanto, desde ese centro es de donde se forma la emisión del éter y la emisión consecuente de los dos vórtices polos. Y una palabra que nosotros utilizamos para hablar, para dar categoría y diferenciar el concepto de éter que nosotros manejamos del concepto normal que se emplea del éter, pues es que consideramos que son fuerzas electromagnéticas que también nosotros definimos como las manos invisibles de la fuente y que aunque no podemos percibirlo de modo directo, pero de modo indirecto sí. Por ejemplo, la brújula con su movimiento pues está simplemente siguiendo las líneas magnéticas del éter, al igual que en los imanes el muro de Bloch pues es el que está proyectando los dos polos en la Tierra, y estos sí serían fuerzas magnéticas realmente registradas en la Tierra. Pues es el éter el que está condicionando, al igual que en el ser humano, su parte etérica, y fíjense que se llama etérica, viene de éter, pues es lo que realiza esta creación y la sostiene, para que vayan viendo cómo los conceptos que nosotros utilizamos. Entonces, ¿cómo se puede sintetizar pues este modelo? Pues es un modelo que es dual, porque ya están viendo que desde el inicio aquí se forma una dualidad polar, pero también una triunidad, porque tiene también el eje central, que es el más imperceptible. Por tanto, es una dualidad pero enmarcada en una triunidad. Y eso también lo vemos en la flor de la vida. Una dualidad porque son 3 y 3. Por tanto, una dualidad, pero también el 3, como están viendo, y en cada uno de incluso sus pétalos, pues tiene también el 3, porque el 3, que es la parte del eje central, tiene que estar en todo. Entonces, estos vórtices, vamos a ir pasando de los vórtices polos ya a la forma más concreta. Estos dos vórtices polos, pues son originados por movimientos opuestos y simultáneos, y ellos mismos a su vez originan movimientos opuestos y simultáneos. ¿Y qué recorrido realizarán realmente en lo que son pulsaciones? Pues recorridos de alejamiento del centro y acercamiento al centro, y eso sería, es decir, de ida y de vuelta, y eso lo van estableciendo, como veremos, las pulsaciones. Entonces, estos movimientos de los vórtices polos pues serían producidos por lo que acabamos de decir, pulsaciones o impulsos o pulsos que son producidos por un eje central. Y como ya decimos, son dos sobre todo, porque todo va en dualidad. Entonces, por ejemplo, en el recorrido solar, en la ruta diaria, pues nosotros tendremos la pulsación en el amanecer, una pulsación, y otra en el atardecer. Y en nuestro propio templo corazón pues tendremos también pues pulsaciones, como ya iremos viendo, porque el latido consta de dos tipos de pulsaciones, podemos decir así, de la relajación o dilatación, que es la diástole, y de la contracción, que es la sístole, precisamente, y todo a partir de la dualidad de los vórtices polos, que es el primer movimiento creativo. Todo es coherente en esta teoría. Entonces, las pulsaciones pues transforman a estos vórtices polos que tenemos aquí, pues mediante una serie de pulsaciones o pasos, como tenemos aquí, y el patrón de los pasos básico es el de la flor de la vida, que son 6 pasos, que nos dicen también y nos hablan en las antiguas escrituras, y en eso sí tienen razón, que el mundo se creó en 6 días, que serían equivalentes a los 6 pétalos que tenemos aquí de la flor de la vida. Pues mediante pasos, pues estos dos vórtices polos pues llegan a la primera estructura, que sería la estructura de dos esferoides, uno convexo, cielo, y otro cóncavo, suelo, que es el que pisamos realmente. Pero en esta misma creación, pues esta misma disposición polar sigue estando, porque tanto en los dos esferoides pues existe la polarización que tenemos aquí en ese primer momento creativo. Y entonces, por tanto, este modelo, dos esferoides polos,
pues uno de ellos sería el esferoide femenino, que sería el azul cóncavo, suelo que pisamos, y el esferoide masculino, que sería el convexo, que es el cielo que nosotros vemos en la vertical, que viene a partir de este primer paso polar, sencillamente. Todo es lo mismo mediante una serie de transformaciones, pero siempre es el mismo patrón. La fuente siempre crea de la misma forma, de la forma más sencilla y más económica. Y las personas debieran llegar a la comprensión de que este es el sistema realmente, al mismo tiempo que más profundo, pues más simple y más verdadero y más comprensivo, y que nos hace comprender toda esta realidad. ¿Y dónde podemos nosotros ver estos esferoides reflejados en nuestra vida cotidiana? Pues sencillamente aquí, en cualquier paisaje, al borde de la playa. Ya lo hemos visto en otros vídeos. El esferoide cóncavo pues sería el suelo que pisamos en la arena, y el esferoide convexo pues sería el cielo que vemos, y en medio está esta línea, que esa línea es la línea del horizonte. ¿Y qué sería el horizonte? Pues el horizonte sería un plano de equilibrio electromagnético y visual que forma el eje central y los dos esferoides polos, es decir, donde se equilibran esas fuerzas electromagnéticas, pues se forma este plano que es visual, que es el del horizonte. Pero decimos, pero no es que sea la Tierra, como estamos aquí viendo, plana, ni mucho menos, es cóncava. Pero realmente cuando existen estas dos fuerzas, pues aquí en este punto central es donde forman este plano, pero es un plano visual y no es el plano real, y en esto se equivocan los terraplanistas mucho. Se equivocan mucho realmente, porque quieren simplemente, a partir de una visión, creer que todo es plano. Pues ni mucho menos, tiene que haber siempre dos vórtices, y ese es el plano de equilibrio. Por tanto, estos esferoides que se han ya creado aquí, pues continúan el movimiento inicial, pues lo siguen continuando, porque como están viendo aquí esta línea, pues en un movimiento va igual que aquí están en movimientos contrarios, uno de estrógiro y otro levógiro, pues igual los esferoides, cuando ya se han formado, pues uno es el cielo, podemos decir, el esferoide cielo convexo, pues es movimiento de estrógiro, y el suelo que pisamos pues es movimiento levógiro, lo contrario. Como están viendo aquí, sencillamente uno a favor, siguiendo la misma disposición de las manecillas del reloj, que es el central, el masculino, y el otro, el femenino, pues lo contrario. Y uno apareciendo, que vemos aparecer el sol por el este y poniéndose por el oeste en el esferoide cielo, pues el nuestro también se está moviendo, pero en sentido opuesto. Iría nuestro movimiento entonces al revés, de oeste a este. Realmente, aunque ese no lo veamos, y en el siguiente vídeo vamos a ver por qué no lo percibimos nuestro propio movimiento, pero cada persona, si emplea su discernimiento, podrá llegar a comprenderlo de manera sencilla. Entonces ahora vamos a ver aquí estos movimientos, pero en dos visiones. Una visión que decimos nosotros sucesión, es decir, nosotros viendo solamente el movimiento que se produce en uno de los esferoides, que eso es lo más normal, y eso sí es experimentable, y es lo que nosotros decimos visión sucesión, para que comprendan la sencillez de este modelo. Pero la siguiente visión, que es los dos esferoides moviéndose simultáneamente, no sería la visión de sucesión, sería la visión de simultaneidad, y lo vamos a ver a continuación. Pero ahora nos interesa primero ver este, que es el más sencillo, porque simplemente podemos verlo, lo vemos simplemente viendo el movimiento del sol, o la sucesión de días y noches. Aquí estarían la primera y la segunda pulsación. Entonces simplemente, primera pulsación, a las 6 de la mañana empieza el sol a elevarse, llega a las 12 y empieza a descender hasta las 18, y en las 18 se da la segunda pulsación. Y entonces en la segunda pulsación, pues si esto ha sido una diástole, porque es, podemos decir, una dilatación, la luz se dilata, pues la siguiente pulsación, a partir de las 18 horas, pues entonces viene la noche, como estamos viendo aquí, las 24, después la 1, las 2, 3, hasta llegar otra vez a las 6. Entonces aquí tenemos la dualidad y la sucesión, porque esto es un movimiento que percibimos de modo sucesivo, pero esto sería la visión desde un único hemisferio, solamente tomando un hemisferio. Pues aquí en un hemisferio, evidentemente, tendríamos el día, y después vendría para nosotros la noche. Entonces, en esta ruta solar, la primera pulsación se daría a las 6 horas y la segunda pulsación a las 18 horas. Y la primera pulsación le llamamos amanecer y a la segunda le llamamos atardecer. Y aquí lo tenemos puesto para que vean una continuidad, porque esto sería la continuidad de días y noches. También le podemos decir al día diástole,
teniéndolo en cuenta en concordancia con el corazón, diástole o día, y después ¿qué vendría? Pues vendría la sístole o noche. Esto sería un día de 24 horas, y el siguiente día pues lo mismo, sería el día y la noche simplemente. Y así sería el movimiento de sucesión, que creemos que no tiene ninguna dificultad de comprenderse, pero más dificultad de comprenderse es cuando tú ya consideras los dos cuando ya consideras tú los dos esferoides moviéndose, es decir, la Tierra moviéndose y el cielo moviéndose, estos dos esferoides. Entonces esto es más difícil, algo de concebir y de representar, mucho más difícil, y eso es una dificultad, pero lo importante es que se llegue a comprender, porque entonces, como ya sabemos, pues vamos a ver aquí, tomando esa simultaneidad, que es lo mismo que se produce, como hemos visto, en la primera creación inicial, como de modo simultáneo se crea lo masculino y lo femenino, se crea lo denso a expensas de lo sutil y lo sutil a expensas de lo denso. Pues esto es lo mismo que apreciamos aquí cuando tenemos en cuenta pues los dos hemisferios del esferoide, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces a las 6 vamos a seguir la línea roja de nuestro hemisferio norte. Entonces a las 6 veremos el sol que empieza a elevarse, llega a las 12 y empieza a descender hasta las 18 horas. Eso sería en nuestra apreciación en el hemisferio norte. Pero ¿qué estaría pasando simultáneamente? Y aquí viene la palabra simultáneamente en el hemisferio sur. Pues que a las 6, como vemos aquí la línea azul, pues en vez de ascender hacia la luz, pues iría descendiendo hacia la noche. ¿Hasta llegar a dónde? Pues otra vez hasta las 18. Entonces aquí en este punto de las 18, pues se encuentran los dos esferoides, y se produce la segunda pulsación. Cuando se produce la segunda pulsación, pues a continuación de que nosotros hemos estado en el día, pues comenzamos a descender a la noche, comenzamos a descender hacia la noche, hasta las 24, hasta otra vez el amanecer, y simultáneamente, mientras que en el otro hemisferio era la noche, pues ahora al llegar a las 18 horas, pues en ese hemisferio empieza a salir el sol, empieza a ascender la luz y empieza a ascender el día, y así continuamente, pero los dos de modo simultáneo. Fíjense realmente que esto pensamos que no es muy difícil de comprender, sencillamente. Y es la manifestación experimental, que mientras que en un hemisferio es de día, pues en el otro sabemos que es de noche. Eso es comprobable, eso es evidente, pero aquí es más difícil de representar que son dos hemisferios, o sea, son los dos esferoides los que se están moviendo. Y no debiera de resultar muy difícil de comprender esta cuestión de que también nosotros nos movemos al mismo tiempo que se mueve también el cielo. La Tierra cóncava se mueve también realmente, y de un movimiento acompasado y de un movimiento, podemos decir, armónico. No son los 1600 kilómetros que nos dice el sistema oficial en el Ecuador, ni muchísimo menos. Es algo como las pulsaciones que nos hacen vivir, muy armonizadas con nosotros mismos. Y entonces vamos a seguir viendo aquí esta cuestión de los dos movimientos. Entonces, si lo consideramos ya ahora a nivel cósmico, ¿cómo se forma la primera pulsación? Que sería esta, pues a nivel cósmico, primeramente, no habría habido un encuentro de dos esferoides en la primera pulsación, porque simplemente la fuente emite aquí y entonces empieza una diástole, podemos decir, empieza a separar un polo, creándolo en un sentido y otro en el otro sentido, el masculino y el femenino. Y entonces cuando llega a un punto suficiente de separación, pues entonces deja esa tensión, y entonces ¿qué sucedería? Pues por inercia los dos esferoides, los dos vórtices polos, pues van otra vez a su origen. Pero entonces al llegar a su origen, aquí, pues es cuando se produce la segunda pulsación. Y entonces en la segunda pulsación, pues entonces cada uno de ellos pues van realmente al movimiento contrario. Entonces, mientras que hemos visto aquí que esto sería pues, este movimiento en un esferoide al sol, podemos decir, a la luminosidad, pues ahora aquí cuando se da la segunda pulsación, pues entonces fíjense que el rojo pues empieza a bajar, empieza a caminar hacia la noche. Y simultáneamente
mientras que en la primera, que no sería pulsación, podemos llamarle también pulsación, el primer impulso, pues en el femenino que está llegando y se está poniendo en la parte femenina, podemos decir así, de noche, pues cuando viene la segunda pulsación, pues entonces él es el que asciende durante el día, sencillamente. Es semejante a lo que hemos visto anteriormente, pero hemos querido aquí, hablando de la diástole y de la sístole, hemos querido representar que cuando se crea al principio, pues al principio no es que se ha formado, que vienen los dos a unirse. En la segunda pulsación sí, vienen los dos a unirse de nuevo con su centro y entonces es cuando se pulsa. Pero en la primera, y esta sería la creación cósmica, en la primera diástole, podemos decir, pues es una separación inicial. Por eso, porque a nivel cósmico es algo distinto a nivel cósmico la primera y la segunda pulsación, porque como ya irán viendo, pero realmente es exactamente lo mismo que llevamos, que se va produciendo en todo este esquema de este modelo. Entonces, hemos visto que al llegar a la segunda pulsación, pues es porque van a unirse el polo masculino o el esferoide convexo con el esferoide cielo, o el polo masculino con el polo femenino, y entonces en ese momento pues es cuando ocurre la segunda pulsación. Y ahora viene una pregunta importante para que comprendan precisamente la finalidad de las pulsaciones y en qué consiste realmente la creación, que hemos dicho que es una separación desde el principio. Entonces, esta pregunta que se la plantee cada cual: ¿qué ocurriría si no se produce la segunda pulsación? ¿Qué ocurriría? Pues sencillamente, si no ocurre esta segunda pulsación, pues la creación se subsumiría en la fuente original. Es decir, que se reunirían los dos polos con el centro y entonces ahí terminaría la creación, evidentemente. Y esto es importante que llegue una persona a concebirlo, de que realmente crear es separar, pero también mantener separado mediante estas pulsaciones. Esto es muy importante y realmente no es difícil y es simple. El cerebro humano está capacitado para entenderlo. Por tanto, y esto es importante, tenemos que decir que la vida y la creación es una constante tensión-acción de la fuente. Es decir, y esto es importante, no es que el creador realizase su creación y ya está, su creación que se sirviese por sí misma. Pues no, porque la creación no es algo que se realizó y se abandonó a su suerte. No es un hecho del pasado la creación, es un hecho que se está realizando en estos mismos momentos que estamos respirando. Es un hecho del presente, porque en el presente la fuente tiene que estar manteniendo mediante estas pulsaciones, esta creación. Y eso es importante llegarlo a comprender, porque también nos responsabiliza, evidentemente, porque nos está sosteniendo en cada latido de nuestro corazón. Es decir, se está realizando, no es que se realizó la creación, sino que se está realizando siempre en un presente. Y entonces nosotros vamos a terminar aquí haciendo esta síntesis que consideramos importante para que la persona reflexione y también para que se empodere y tome conciencia de lo importante que es el ser humano. Entonces, por eso, siguiendo con este pensamiento, decimos que Dios no creó, sino que Dios está creando. Cuando decimos Dios, pueden llamarle fuente o de cualquier otra forma, pero que nos entiendan. Sino que Dios está creando, no es que Él creó, sino que Dios está creando y está ordenando y separando. Porque cada pulsación es un juicio, cada pulsación es un juicio en que se produce un equilibrio y un reajuste dimensional. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, sobre todo en estos mismos momentos. Por eso mismo, más pronto o más tarde, Dios colocará a cada ser en el sitio que le corresponde. Evidentemente, porque eso es la función suya, realmente, y es la función de la creación. No es una cosa ahí estática y para nada, un movimiento para nada. No, precisamente es para esto. Dios colocará a cada ser, y fíjense también en relación con las personas humanas que están perdiendo el control de su interior. Colocará a cada uno en el lugar que le corresponda. Pero realmente tampoco nosotros podemos, ni Dios lo hace, poner el parche
antes que la herida. Por tanto, hay que permitir también esto que se está produciendo, esta herida que es actual, pero hasta cierto límite sabemos nosotros que se permitirá, evidentemente. Entonces también, si nosotros comprendemos realmente lo necesario o la necesidad del libre albedrío, si lo comprendemos su necesidad, pues también comprenderemos que este universo es el mejor de todos los universos posibles. Si comprendemos la necesidad del universo, porque una persona con un pensamiento simple, pues puede decir, pues todo está mal, pero si tiene en cuenta la cuestión de que es imprescindible que exista el libre albedrío, pues se dará cuenta que este universo no podemos mejorarlo, nosotros no podríamos mejorarlo, no podríamos mejorar. Terminamos aquí deseando fortaleza para todos en este ataque de esta oscuridad final.